Mis amados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo siguen? Espero que estén muy bien, que sigan sacando adelante su vida, sus trabajos, eh, sus actividades, la escuela, el hogar, en fin, lo que cada uno de ustedes y de ustedes, mis hermanas, tengan que hacer en el día a día. Bien, espero que hayan leído y releído los textos que estuvimos comentando el domingo pasado y que en sus mentes empiece a quedar un poco de lo que hoy les quería comentar estos días, perdón, estos domingos. No es un estudio propiamente de Apocalipsis, sino era, si recuerdan, era como Cristo es revelado en el Apocalipsis. Esto suena interesante, hermanos, porque casi siempre que alguien habla del Apocalipsis, habla de destrucciones, de guerras, de muertes. Y es cierto, hermanos, mucho del Apocalipsis narra todo esto, esos tiempos finales, los cuales pues no van a terminar bien, no van a ser de paz, no van a ser de tolerancia. Dice la Escritura con toda claridad que nuestro Señor regirá a las naciones con vara de hierro. Y bueno, ya en alguna otra ocasión hemos platicado que como a pesar de cuando estudiamos un poco acerca del milenio, que después del milenio Satanás va a ser suelto, porque recuerden que durante todo el milenio va a estar tomado preso. Y cuando salga, hermanos, cuando se termine estos 1000 años y sea dejado suelto por un breve tiempo, va a engañar otra vez a las naciones. Y fíjense que aquí, hermano, lo paradójico del tema, durante 1000 años, que es la forma de decir, hermanos, por toda la eternidad, eh, nosotros mismos seguimos utilizando este concepto cuando decimos, uff, eso va a ser hasta dentro de 1000 años, como para decir, olvídate, es todo el tiempo, es el tiempo infinito. Bueno, es el mismo concepto que toma el pueblo judío. Y hermanos, si durante 1000 años nuestro Señor Jesucristo va a estar gobernando, y va a estar gobernando en paz, y va a estar gobernando con justicia, la pregunta que nos viene a la mente inmediatamente es, ¿y por qué las naciones se van a volver a dejar engañar? ¿Por qué o qué astucia tiene, hermanos, el enemigo para que después de haber conocido y probado el amor de Jesús, después de haber estado en un régimen, si lo podemos llamar así, espiritual, moral, correcto, después se dejan engañar otra vez y vuelven a seguir a la bestia, vuelven a seguir al enemigo? ¿No pareciera paradójico si después de estar con el Señor, a otra vez este mundo vuelve a dejarse engañar? ¿O es que la maldad, hermanos, está en el corazón del ser humano y que no importando a veces la forma como se les gobierne, siempre quieren algo diferente? Pero en fin, hermanos, el tema, como lo platicamos, era Cristo revelado en el Apocalipsis. Y nos quedamos, hermanos, viendo las similitudes que habla el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 10, y que son nombradas nuevamente literalmente en el Apocalipsis. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que probablemente Juan, en una releída de Daniel, pues inserta nuevamente los conceptos. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, y les invito, hermanos, a que vayamos a Apocalipsis capítulo 1 cuando dice la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aquí, hermanos, no estamos hablando y diferente a muchos comentarios, porque muchos comentarios están así, donde mencionan, hermanos, que son relecturas
que hacían los discípulos. Aquí la relectura de Juan sobre Daniel, hermanos, y un poquito más adelante vamos a ver sobre Isaías, donde mencionan que, bueno, esto es producto de esas relecturas. Yo creo, hermanos, firmemente lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios aquí manifiesta con toda claridad que Dios la dio y con un propósito para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaración enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí no nos queda ninguna duda, hermanos, de quién es el escritor del Apocalipsis. Aquí es el apóstol Juan, claramente da su nombre. Y entonces, hermanos, aunque no vamos a entrar a este tema, debemos de estar considerando cómo son los escritos juánicos. Estos escritos juánicos tienen una forma de ser muy peculiar, hermanos, totalmente diferente al estilo de escribir del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, porque todos los escritos juánicos, hermanos, son y tienen una tendencia netamente espiritual. Bueno, es que la Biblia lo demás no es espiritual, no estoy diciendo eso. El apóstol Juan, hermano, no pierde el tiempo en estar hablando de cuestiones ni históricas ni nada. Todo tiene un trasfondo espiritual que se debe de aprender a través de la lectura de la Biblia. Y entonces Juan sigue diciendo, hermanos, que esto se lo dio a través de un ángel a su siervo Juan. Y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y da una bienaventuranza, hermanos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Aquí, hermanos, la primera reflexión es, y que guardan, y guardar, hermano, no es otra cosa más que practicar las palabras. Aquí, hermano, lo interesante cuando estudiamos Apocalipsis, como estudiar cualquier otra parte de la Biblia, la tendencia, más que ser eruditos, más que poder decir es que yo me sé todo, más que es que a mí el Señor me reveló esto o aquello, la palabra, hermanos, debe ser viva y eficaz, debe de hacer eco en el corazón del oyente, debe de ser, hermanos, carne, debe de ser alimento, debe de ser, hermanos, conocimiento, pero conocimiento para practicarse. Esto es la palabra guardar. Los que guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tan cerca está el tiempo del Señor, hermanos? Yo no lo sé. Yo siempre comento y a veces tengo mis fricciones, si le podemos llamar así, con muchos hermanos, porque me dicen, el tiempo del Señor está cerca. Y yo digo, amén, está cerca. Pero el tiempo del Señor no es nuestro tiempo, hermanos. Y el tiempo del Señor tampoco son los tiempos de aquellos eruditos que sacan fechas. Es cierto, el tiempo del Señor está cerca. Nada más que tal vez cerca para nosotros puede ser mañana, puede ser al rato. Y para el Señor cerca pueden ser otros años más, otro tiempo más. Pero hermanos, aquí lo interesante no es estar tratando de investigar cuándo va a venir el Señor Jesucristo y cuándo va a estar puesto, para que entonces, como he escuchado en muchas ocasiones, el tiempo del Señor ya está cerca. Entonces ahora sí, hermano, ponte las pilas, ponte a hacer las cosas, ahora sí empieza a predicar. Y dice la Escritura, hermanos, estas palabras son para que las guardes, es decir, para que las practiques con o sin la inmediata venida del Señor Jesús. Han pasado 2000 años, 2000 ya, hermanos, ya estamos en el 2020, junio del 2020. Ya han pasado 2000 años prácticamente de que el Señor ascendió.
y ellos decían, ya el tiempo es cerca. Ellos decían, ya el Señor viene pronto. En tiempos humanos, 2000 años, pues es mucho tiempo. ¿Se imaginan todo lo que han pasado, lo que ha pasado esta humanidad en estos 2000 años? ¿Cómo ha cambiado la vida? ¿Cómo han estado imperios, naciones que hoy ya ni siquiera existen como tal? Así que, hermanos, una de las enseñanzas que siempre hemos recibido es mi predicación, mi amor, mi entrega, el amor a mis hermanos, el amor a mi iglesia, mi fidelidad, al Señor en cuanto a mi tiempo, en cuanto a mis talentos, en cuanto a mis dineros, no está ni estriba porque el Señor esté cerca o no esté cerca. Amamos al Señor porque, como dice la Escritura con toda claridad, porque Él nos amó primero. Y su segunda venida, hermanos, es como la cereza en el pastel. Señor, ven cuando quieras. Yo desde ahorita vivo el reino de los cielos. No necesitamos llegar a aquel lugar, hermanos, para vivir ya la gloria del Señor. ¿Qué nos dice la Escritura en sus evangelios? Que se arrepintieran porque el reino de los cielos ya había llegado, ya se había acercado. Así que, hermanos, nuestra predicación, nuestro amor, nuestra entrega, hermanos, que no esté basada en porque alguien nos predica, el Señor ya está pronto. Ya se empieza a manifestar esto, ya se empieza a manifestar otro, ya empieza el orden mundial, como alguien dijo, que ahorita con todo esto ya empieza un nuevo orden mundial donde nos van a tomar a todos y donde entonces ahora sí vamos a estar todos bajo alguien. Vamos a esperar, hermanos, a ver qué pasa. Pero no estemos, hermanos, supeditados en nuestra predicación a estos eventos. No, hermanos, el Señor nos mandó a predicar, el Señor nos mandó a amar, el Señor nos mandó a hacer en todo tiempo. Imagínense que los de hace 1500 años, hace 1000 años, hace 500 años, hubiesen dicho, no, pues vamos a esperar a que se empiecen a dar las manifestaciones. Y que, como les decía el domingo pasado, hermanos, muchos han profetizado. Y bueno, ha habido sus momentos y sus porqués. Y fíjense que no pareciera que están tan errados cuando unen esto con lo otro. Pero, hermanos, después pasa el tiempo y no. Les hablaba de Gorbachev hace 8 días, hermanos. Hoy les podía estar también mencionando, recuerdo haber leído por ahí uno de los libros donde el anticristo perfectamente le quedaba a Hitler. Y empezaron a tener todas las versiones y todas las opiniones y encajarle todos los textos y como el sufrimiento del pueblo judío en los campos de exterminio. Y entonces decían, bueno, pues estos ahora sí ya, no que vaya a venir pronto el Mesías, ya está aquí actuando ese hombre inicuo que dice la Biblia, hermanos. Y bueno, prácticamente decían que Hitler era el anticristo. Bueno, pues eso ya pasó, ya se murió, ya pasaron muchos años de esto y bueno, hermanos, aquí seguimos. Por eso siempre mi predicación y mi comentario es, hermanos, no prediquemos el Evangelio por si el tiempo está cercano o no. Este Evangelio es de vivirse todos los días. Si el Señor va a venir la próxima semana, gloria a Dios, hermanos. Si el Señor va a tardar 1 año, gloria a Dios. Y si va a tardar 10, 15 o 20 o 50 o 100 años más, que no lo sé, hermanos, yo debo de predicar todos los días. Todos los días. No porque el Señor esté cerca o no, sino que para eso nos rescató y nos salvó, hermanos. Y nos dio la encomienda de predicar el Evangelio. Entonces yo le invito, hermanos, a que
a que no caiga en la distorsión de que ahora sí hay que salir a predicar porque el tiempo se acerca. No, hermanos, hay que salir a predicar porque el Señor nos lo mandó y porque el Señor, como dice otra de su escritura y lo repito, no amamos a Dios porque querramos, sino lo amamos porque Él nos amó primero. Bien, hermanos, regresamos entonces. ¿Se acuerdan que estamos en Daniel, capítulo 7? Les invito a que busquen rápidamente, hermanos, en sus Biblias, el capítulo 7 de Daniel, verso número 14, y ya lo habíamos leído, y le dice, y le fue dado, esto a quién es, al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Este es un concepto joánico, hermanos. El Hijo del Hombre es un concepto joánico, es donde encontramos la revelación de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Cuando el Señor Jesús venga, hermanos, y levante a su iglesia y también restaure a su pueblo, va a ser un reino único que no va a poder ser destruido, hermanos. Cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, será de una vez, ahora sí, y para siempre. Ya no va a haber otra segunda ascensión y después otra tercer venida, hermanos. No. Aquí el Señor terminará y culminará los planes que tiene para la humanidad. Bien, y esto mismo lo habíamos encontrado en Apocalipsis. Si vamos al libro de Apocalipsis, que es correcto decir en este caso el libro de Apocalipsis, no es propiamente una carta. Encontramos, hermanos, en el capítulo 5, verso 13, justamente lo mismo. Esto es con lo que terminamos el domingo pasado. Capítulo 5, verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron todos sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Daniel decía, cuando venga el Hijo del Hombre, recibirá todos los tronos, recibirá todos los reinos, recibirá todo el dominio. Y hermanos, cuando venga el Señor Jesús, va a reclamar todo para sí. Y por eso más adelante en esta carta o en este libro de Apocalipsis encontramos que dice, y en su muslo tenía un nombre que decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Gloria sea a nuestro Dios. Bien, Daniel 10:5, habíamos dicho, hermanos, que la vestidura del Cordero va a ser de lino fino y que tenía, hermanos, un cinturón. Vayamos otra vez a Daniel, capítulo 10, verso 5. Daniel 10:5. Dice, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Ufaz es un lugar, hermanos, un lugar donde se comenta o se creía que el oro era un oro de mucha calidad. Yo no conozco de esto, hermanos, pero bueno, era un oro diferente, tal vez cuando ellos lo trabajaban, y era un oro que podían decir que era de excelente calidad. Ceñirse los lomos, como a nosotros, hermanos, la parte de arriba es la que nos dicen que es el lomo, ¿verdad? Y a veces hasta cuando nos caemos dice, pues se dio un lomazo. Hermanos, ceñirse realmente era tomar la parte baja de la túnica,
subirla, hermanos, y amarrarla a la cintura para entonces ahora sí poder hacer ciertas actividades. Imagínese que usted quiera correr con una túnica, pues no se puede. Trabajar con una túnica no se puede. Luchar con una túnica no se puede. Entonces por eso se ceñían, hermanos, se amarraban a la cintura un tipo de cinturón de tela y eso era ceñirse. Pero se iban a ceñir con un cinturón de ¿qué, hermano? De oro, dice la Escritura. Y si nos vamos, Apocalipsis capítulo 1, verso 13, 1:13, dice exactamente lo mismo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a quién, al Hijo del Hombre. Le digo que esta es una expresión juánica. En todos los escritos del apóstol Juan encontraremos esta expresión. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Justamente lo mismo que dice Daniel, hermanos. Una vestidura hermosa, blanca y engalanado, hermanos, era la palabra que no encontraba, con un cinturón de oro. Debe de verse precioso eso, hermanos. Así se ve y se viste nuestro Señor. Daniel 10:6. Daniel 10:6, hermanos. Otra vez regresemos al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, capítulo 10, verso 6. Y dice, su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Cómo era aquel que iba a venir para tomar el reino de Dios, hermanos? Bien, regresamos a Apocalipsis 1:14. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y es justamente como lo vimos. Sus ojos, estoy regresando a Daniel, capítulo 10, verso 6, dice, y sus ojos como antorchas de fuego. Y Apocalipsis dice, sus ojos como llama de fuego, que es exactamente lo mismo, hermanos. Bien, ahora veamos, hermanos, en Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes que al bronce bruñido, dice esto. Si regreso a Daniel capítulo 10, dice a la mitad del verso 6, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y en Apocalipsis dice que sus pies eran como de bronce bruñido, hermanos. Todo lo que estaban profetizando en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar, hermanos, revelado en el Nuevo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y leímos en Daniel también, hermanos, que sus palabras eran semejantes al ruido de una multitud. Y si vemos Apocalipsis 1:15, dice al final del verso 15, y su voz como estruendo de muchas aguas. Igual que como dice Daniel, su voz, sus palabras eran como el rumor de una multitud. Apocalipsis dice, era como del estruendo de muchas aguas. Y en el capítulo 2, verso 18, vamos a encontrar, vuelve a decir lo de los pies, hermanos. Muy bien, aquí entonces, como se podrán dar cuenta, hermanos, Daniel empieza a tomar toda la referencia de nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Juan, hermanos, cuando empieza a escribir, habla precisamente
de esto.